¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Sí, ya sé que estamos a 6 de enero, pero de todos modos, ¡feliz año! Estamos viviendo un año esplendoroso, 1971. Sí, 1971. Sí, estamos en el año 1971. Feliz año 1971. ¿Cómo era México en 1971? Pues era un México netamente priista, netamente presidencialista, y era un México donde nadie podía decir absolutamente nada. No había oposición, medios de comunicación a la orden de la presidencia, y nadie podía saber nada. Este es el México que estamos viviendo, o que estamos por vivir en este instante. No es 2021, es 1971. Y el actual presidente de 1971, versión modificada, es Andrés Manuel López Obrador, que pretende hacer lo mismo que hizo Luis Echeverría y cualquier otro presidente priista de aquellos años. Es decir, tener el control remoto de todo. Bueno, en aquella época no había controles remotos, pero en esta época sí. El control remoto de todo. Es un control remoto así, tic, donde nos dicen cómo pensar, nos dicen cómo actuar y no se permite cambiar de canal. Solamente hay una verdad, la verdad del presidente. Es la única que vale, es la única que importa, es la única que se analiza y nadie puede decirle no al señor presidente. Si el señor presidente dice que hoy el cielo es verde, así va a ser, verde. Si el señor presidente ordena que a partir de hoy todos, así se va a hacer, como él lo diga y como él lo dicte. Miren, hay muchas cosas en este país que a lo mejor no sirven de nada, porque nos hacen creer que no sirven de nada. Por ejemplo, los plurinominales. Dicen, vamos a eliminar a los plurinominales. Ok, vamos a eliminarlos. Esto significa quedarnos sin oposición. Gracias a que a alguien se le ocurrió el tema de los plurinominales, de repente el PRI, que tenía todo el poder, y cuando digo todo el poder me refiero a todo el poder, era la dictadura perfecta en su máxima expresión. Entonces de repente a alguien se le ocurrió poner plurinominales. ¿Y eso qué significaba? Que podían los perdedores, la oposición, podía tener un escaño en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, aunque sea uno, aunque sea chiquito, aunque sea una voz que nadie entendía o una voz en el desierto. Gracias a los plurinominales, la oposición empezó a tener un pequeño lugar y después lo fue ganando, lo fue ganando, lo fue ganando, lo fue ganando, hasta que la oposición terminó con el PRI. No en vano, en los últimos años hemos tenido 3 presidencias que no son del PRI, aunque hacen lo mismo que el PRI, pero no son del PRI. 2 presidencias panistas y una presidencia de Morena. Que los del PAN se parezcan a los del PRI y que Morena se parezca al PRI, ese es otro tema. Yo estoy hablando de la letra, yo estoy hablando de la institucionalidad. Así que qué bueno que hay plurinominales para que haya tantita oposición. Ahora, que esa oposición sea parásita, sea tonta, sea inútil, sea vendida, bueno, ese ya es otro tema. Ese tema lo podemos modificar. Lo mismo sucede con asuntos, por ejemplo, como los derechos humanos. Gracias a esas oposiciones y gracias a esos avances, aunque sean chiquitos, democráticos, pudimos tener una
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que defienda delincuentes, ese ya es otro tema, pero existe, porque antes no había derechos humanos. Antes te sacaban las cosas a como diera lugar y no mandaba nadie más que uno, el presidente de la República. Por eso digo que estamos en 1971, estamos regresando 50 años. Hace 50 años así era el país y así quiere que sea López Obrador. Por eso lo de transparencia. Obviamente al presidente no le conviene que haya transparencia, porque gracias a la transparencia nos hemos enterado de muchísimas cosas, no solamente ahorita, sino desde antes. El famoso Toalla Gate, ¿se acuerdan del Toalla Gate? Fue gracias a la transparencia. ¿Se acuerdan de Anabel Hernández? Ella fue la que sacó lo del Toalla Gate. Y ella es la que, ella y cientos de periodistas más, hemos aprovechado los accesos a la transparencia para sacar una serie de irregularidades de todos los gobiernos. Si no fuera por transparencia, no nos hubiéramos enterado de muchísimas cosas. Lo que quiere López Obrador es callar la transparencia para que no sepamos todas las tranzas que se hacen en su gobierno. Gracias a todo eso, tenemos más medios de comunicación, muchos chayoteros, sí, pero tenemos más medios de comunicación. En 1971 había un medio de comunicación, un señor que decía las noticias y ya nadie más las decía. Ese era el México de 1971. A pesar de todo eso, en aquel 1971 hubo un movimiento estudiantil, el del 10 de junio. A pesar de 1971, había algunos medios de comunicación que daban la cara. En aquel entonces, el Excelsior de Scherer. A pesar de estar en 1971, algunos luchadores sociales empezaron a surgir justamente para decir, no, señor presidente, esto no es como usted dice y como usted quiere. Estamos regresando a esas épocas del presidencialismo absoluto, donde solamente existe una verdad. Sí, las instituciones pueden tener fallas, sí, las instituciones son corruptibles, sí, las instituciones a lo mejor son una porquería, pero no por las instituciones, sino por quienes están ahí. Lo que quiere López Obrador es que estemos en el 6 de enero de 1971, donde nada más exista un medio de comunicación y una sola verdad. Ojo con eso, porque ustedes que defienden a capa y espada a un presidente presidencialista y un presidente dictatorial y a un presidente que nada más quiere que su verdad sea la suya, están cometiendo el más grave error de la vida. No podemos regresar a 50 años atrás. Tenemos que irnos 50 años adelante, pero con este presidente es imposible. Así que, si tú estás hasta la M, hasta la madre, feliz año 1971.